Bergoglio, gran maestre de la Iglesia de Satanás. Alabado sea Jesucristo y adelante con María. Mis queridos hijos, la primera palabra que me viene a la mente meditando en mi corazón sobre este horrendo espectáculo que se me hace inverosímil al verlo en el corazón de la fe católica, la Iglesia que está golpeada en su corazón, es la palabra Babilonia. Se ve en todas partes en estas imágenes una sensación de confusión que viene de Satanás. Lo que hemos dicho la última vez es que esta celebración idolátrica de Pachamama constituyó el acto oficial de la consagración de la falsa iglesia de Bergoglio a la Pachamama. Esta falsa iglesia fue predicha por las profecías de la que hablaremos esta noche y de la iglesia de Satanás. Era de esperarse la contrarréplica del diablo que en el último ataque al plan de Dios, el antidiseño de Lucifer, preveía que su hijo primogénito, el anticristo, podría disponer propiamente, como Jesús, de su propia iglesia. Esta iglesia debe ser, como dice Monseñor Fulton Sheen, el cuerpo místico del anticristo. Aunque aquí, como en todo el resto, en el tentativo del antagonismo antietético de Dios y del diseño salvífico, Cristo ha fundado la iglesia. El anticristo deberá fundar la antiiglesia. Cristo y anticristo, iglesia y antiiglesia, María y antimaría, esto es Pachamama. Evangelio y antievangelio, Mesías y antimesías, liturgia y antiliturgia y así sucesivamente. En el contradiseño de Lucifer es propio el surgimiento de la corporación satánica disfrazada de la verdadera iglesia que debe preceder de a poco mediante la asunción de un falso papa o antipapa que tendrá, que procederá a través de un falso papa que tendrá las características del falso profeta anunciado en Apocalipsis 13. La categoría antiiglesia debe ser decisiva para el surgimiento del anticristo. Él necesitará de esta categoría para mayor conocimiento, lo que le permitirá llegar a tener el poder religioso al que aspira con todo su ser mismo. Las profecías, y especialmente la del tercer secreto de Fátima, anuncian con toda claridad el advenimiento de esta antiiglesia que, a pesar de parecer todavía la Iglesia Católica, es en cambio el cuerpo místico de Satanás, con todos los detalles que ya veremos. Con el tercer secreto de Fátima, la corporación masónica satanista que se ha asentado en el Vaticano ha temblado, se ha visto descubierta antes de tiempo y busca encubrirse intentando una contranarración del tercer secreto de Fátima que ha distorsionado y manipulado en su intento. Los secretos anuncian la apostasía de la fe que tenemos ante nuestros ojos con las imágenes que acabamos de ver. El advenimiento de una iglesia falsa, caótica, babilónica y confusa. Inmediatamente después llega el anticristo. Las autoridades del Vaticano, con una grave responsabilidad moral, lo han relacionado al tercer secreto de Fátima, como sabemos, al ataque de Juan Pablo II y a la amenaza comunista, sabiendo completamente todo lo que iba a ocurrir en su lugar, lo que ya se sabe desde 1960 a instancias de la Santísima Virgen en su deseo expresado a través de Sor Lucía en Fátima. El texto autobiográfico recibido por el periodista español José Zavala, por el cual la pericia caligráfica establece la autenticidad, habla exactamente de un falso papa con los ojos del diablo, pero hay varias otras asombrosas profecías que anuncian el nacimiento de una falsa iglesia al servicio del anticristo. Antes de profundizar, vamos a verificar si esta antiiglesia es ya visible, sobre todo cómo marcarle las distancias a esta. Si León XIII ha podido en 1884 ver a la iglesia repleta de las fuerzas de Satanás, de quien proviene, como sabemos, la oración de San Miguel Arcángel, y solo con la llegada del modernismo enfrentado tenazmente por San Pío X, estamos asistiendo a un embate sin precedentes a la pureza de la fe católica y la injerencia encubierta de la masonería en las jerarquías de la Iglesia. El mismo San Pío X redacta un juramento antimodernista para obligar a los enemigos disfrazados de eclesiásticos a salirse.
No obstante, los pontificados clarificadores, sobre todo el de Pío XII, de 1939 a 1958, la masonería eclesiástica ha logrado organizarse y sin prisas ha devenido, para usar una expresión colorida de San Pío de Pietrelcina, a las pantuflas del Papa. Ha actuado en las sombras para hacer de algún modo que se acomodaran a los costados de los papas los seguidores de Satanás. La Santa Virgen pidió que el secreto de Fátima fuera revelado en 1960 y verosímilmente el momento en que la Pantera Negra, la masonería, se mostrará como nunca antes en las jerarquías de la Iglesia para preparar el asedio a la conquista de Roma. Según declaraciones del padre Malachi Martin, Sor Lucía habría definido a estos masones como partidarios del diablo. Lentamente, aunque inexorablemente, la conquista de Roma era solo cuestión de tiempo. Le dichiarazioni sorprendenti del defunto cardinale belga Gottfried Daniel. Las sorprendentes declaraciones del difunto cardenal belga Gottfried Daniel, fallecido en marzo del 2019, abrieron una brecha en el sistema supersecreto de la masonería que ha trabajado en las sombras para el establecimiento de una falsa iglesia. Il presule belga ha reso dichiarazioni spontanee. El prelado belga ha hecho declaraciones espontáneas y públicas en las que afirma la existencia de una llamada mafia de San Galo, tomado el nombre de la ciudad suiza donde se reunían periódicamente alguna especie de cúpula de cardenales muy influyentes. I presuli chiamati in causa, nonostante la mendace dichiarazione. Los prelados cuestionados, a pesar de las declaraciones falsas de la Oficina de Prensa del Vaticano del 1 de diciembre de 2014, anunciaban una negación. En realidad nos han confirmado la existencia de esta oscura sociedad masónica, dando nombres, cruzando fechas, revelando las tramas. El cardenal Daniels ha anunciado inequívocamente el proyecto, ya en 2005, a la muerte de Juan Pablo II, para colocar sobre el trono petrino su propio candidato en la persona de Jorge Mario Bergoglio, como hemos visto que muy alegremente procede con esta satánica puesta en escena de la idolátrica Pachamama en el corazón del catolicismo, afectando y separando prelados en vistas de las reformas masónicas progresistas. Fallado en su primera etapa el golpe masónico, en una etapa posterior la cúpula ha trabajado para obligarle a Benedicto XVI a un aislamiento moral y pastoral que fue creciendo y en aumento en intentos hasta el punto de llegar a hacerlo hasta renunciar. Obtenida esta victoria, fue un juego de niños pilotear y orquestar el cónclave de marzo del 2013 para imponer la candidatura, en realidad ya pactada en secreto, de Jorge Mario Bergoglio. Y es así, mientras las maniobras previas al cónclave han dado como resultado una inválida elección, que están sentenciados los prelados conspiradores involucrados en ellas a la excomunión lete sententie, de acuerdo con la Constitución Universi Domini Greci de Juan Pablo II, que prohíbe toda forma de acuerdo, extendida también al Papa Francisco, y hay que subrayar las condiciones objetivas venidas a menos, previstas por el Código de Derecho Canónico, para que Benedicto XVI pudiera ser considerado como un papa que haya verdaderamente renunciado. Y de hecho, él no ha estado libre. El escándalo de Batilix, el bloqueo de los números SWIFT de la banca vaticana, la traición del mayordomo que le roba sus papeles personales, la campaña de desprestigio en contra de su hermano Monseñor Georg Ratzinger, acusado falsamente de cooperar en un caso de pedofilia en el coro de Regensburg, el cual él era maestro, la creciente marginación interna de la Santa Sede, por la cual Benedicto sabía que ya no podía confiar en nadie y por lo tanto no era capaz efectivamente de gobernar, la tergiversación de sus discursos por los medios de comunicación internacionales
la acusación en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el fuego islámico provocado por el discurso de Regensburg totalmente orquestado y otros factores, conocidos y menos conocidos, confirma que la renuncia de Benedicto XVI no fue de su libre elección y que por lo tanto es inválida. A esto se suma el hecho de que la norma de derecho canónico, Canon 332, párrafo 2, el Papa para renunciar debe escribir un texto en el cual diga que entrega el munus petrino y por otro lado debe declararlo sin que haya en la renuncia errores formales. De darse lo contrario, el acto se invalida y por lo tanto se declara nulo. La declaratio del 11 de febrero de 2013 ha sido como un relámpago que ha caído sobre la cúpula de San Pietro, encontrada formalmente como errónea, un hecho bastante único para un hombre que habla con precisión como es Benedicto XVI, aunque también ante el término decisivo del texto, munus, que no aparece. Las primeras sospechas sobre un papa impedido y obligado a renunciar por la cúpula masónica satanista están confirmadas por la oposición en las elecciones inexplicablemente del Papa Benedicto. No se quitó el vestido blanco, explicando que no tenía nada más que un solo color a disposición. La firma del Papa reinante P.P. La morada difícil e incómoda entre las paredes del Vaticano. Una constante y traicionera intervención pública de Bergoglio sobre hechos decisivos para la Iglesia, como el celibato o la pregunta sobre pedofilia, cuando en cambio dijo que tenía que quedarse callado y en silencio, el hecho mismo de que tenía más de 95 años y sigue todavía vivo, corroborándonos la tesis de una restricción que lo ha llevado al sitio de una sede impedida. Mientras tanto, desde la logia de San Pedro el 13 de marzo de 2013 se hacía presente el nuevo falso Papa Francisco con el saludo: hermanos y hermanas, buenas noches. Él sabía que era el usurpador del trono petrino, accediendo a jugar el papel de traidor de la Iglesia y de manipulador de estrategias ocultas, satanistas masónicas. Su obsesiva referencia a una salvación de Judas Iscariotes y sus deseos telefónicos a la madre de un joven con habilidades diferentes, nos veremos en el infierno, nos dan la idea del inicio de esta falsa iglesia que debe preparar el advenimiento del anticristo. Los cálices en alto, las champañas descorchadas atrevidamente, las evidentes fiestas a escondidas en el Vaticano, el júbilo de las redacciones periodísticas, las satisfacciones en los centros de poder mundano han mostrado la victoria después de muchos años de la masonería. Finalmente, la promesa de la procesión vista en febrero de 1917 en el Campo di Fiore a San Maximiliano María Kolbe: tendremos nuestro Papa en el Vaticano, llegó a su cumplimiento. Nacía la falsa iglesia. Bergoglio se exhibía como el primer papa falso. Lo que debe subrayarse, no obstante y decididamente, es que el asedio masónico satanista no ha conquistado simplemente el trono de Pedro, que ha sido entregado, sino que ha fundado la falsa iglesia anunciada por las profecías. Se ha dado inicio a la pseudo corporación eclesiástica de Satanás, de la cual Bergoglio es el gran maestre, el falso líder. Esta falsa iglesia es la querida por Satanás para regalarla a su amado hijo, el anticristo. Así como Jesús ha fundado la iglesia de la misma manera, el anticristo ahora se tiende
su propia iglesia, la falsa e idolátrica. Este es un aspecto clave para comprender el plano teológico histórico. Bergoglio no es simplemente un antipapa como lo que ha habido en la historia de la iglesia, que al contrario gobernaban la iglesia querida por Cristo. En cambio es un antipapa de una anti-iglesia que no es para nada la iglesia católica. En esto hay que concentrarnos. En este punto tenemos que trabajar duro para la demarcación y para que la conciencia colectiva deje de estremecerse. Es una perspectiva completamente nueva y somos los primeros en darnos cuenta de la dificultad que trae consigo misma. Pero es necesario estar abierto a los signos de los tiempos y entender la urgencia del momento que vivimos, porque si Bergoglio no es el que dirige la Iglesia Católica Apostólica Romana, entonces debemos preguntarnos si actúa todavía el Espíritu Santo en esta corporación babilónica que hemos analizado, que como hemos dicho es la iglesia de Satanás. La teología, sobre todo la tomista, enseña que la validez de la Santa Misa viene dada por tres cosas: materia, esto es el pan y el vino; forma, esto es las palabras de la consagración y el ministro sagrado. Pero Santo Tomás de Aquino especifica que el sacerdote es una causa instrumental, mientras que el Espíritu Santo es la causa principal o agente. El ejemplo que más aclara esto es el ejemplo del martillo y el clavo, porque si se quiere colgar un cuadro, pero sin el hombre que es la causa agente, tanto el martillo, el clavo como el marco permanecerán en su lugar. Así entonces, aunque haya pan y vino, sacerdote y palabra de consagración, sin el Espíritu Santo, que en verdad es deliberadamente invocado en la epíclesis mayor, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino. Il pane resta pane e il vino resta vino. Non avviene cioè la conversión. No se logra así la transustanciación, que es obra no del sacerdote sino del Espíritu Santo. Si por fin se abren con coraje los ojos sin dejarse enredar por el miedo a las represalias canónicas, si se dan cuenta de una vez por todas que esta guiada por el falso Papa no es de hecho la Iglesia Católica, aunque sí está en Roma, en el Vaticano, y ni siquiera ponemos una iglesia cismática como las ortodoxas o herejes, como lo son la Iglesia de la Reforma, donde en ambos casos, sin embargo, hay una acción salvífica del Espíritu Santo, sino que es en cambio simplemente la iglesia de Satanás, la corporación masónica satanista, subordinado a la agenda del nuevo orden mundial y por lo tanto la iglesia misma del anticristo. La pregunta connatural que debe hacerse con espontaneidad es si el Espíritu Santo, por los caprichos de los Unacum y por los saltos acróbatas de los vendidos a Bergoglio, que es de los que, aunque desilusionados, se quedan en comunión con el falso Papa y probablemente con su próximo sucesor, igualmente inválido, debe analizarse si se puede todavía afirmar que está operando y actuando en esos sacramentos. Porque ahora, entonces, debemos especular con una acción completamente antagónica de parte de este mismo sujeto, que por otro lado es una persona divina. El Espíritu, por lo tanto, es infalible. Esto es el Espíritu Santo que viene de esta otra parte donde está todavía la Iglesia Católica, fundada por Cristo y dirigida por Benedicto XVI en sede impedida. Luego, quizá, aunque también por el otro lado, donde está la falsa iglesia, está la Pachamama, esta de la Babilonia, en el octubre del 2019, fundada por Satanás y gobernada por un falso Papa que está preparando el camino para el anticristo, que la que guía Bergoglio
Todavía parece verse allí la Iglesia Católica. Aquí estabilidad de la cúpula masónica a causa del hecho de que se ha mantenido aparentemente inalterado el aparato total de ritos, estructuras, acciones de gobierno, centralismo curial, hasta el manejo de los poderosos medios de comunicación. De esta forma inducen a las masas en el engaño. Ha nacido la falsa iglesia de Satanás, pero la gente no debe comprenderlo y sobre todo deben seguir yendo a misa en unión con el falso Papa. Esto es precisamente lo que le da fuerza al anticristo, que todos los días se rece con espantosa obstinación las falsas misas a Dios, casi provocándolo. No hay ninguna duda de que el sistema masónico satanista que me ha rasgado mi vestidura talar tome su fuente de una energía maléfica en esta especie de lazos mafiosos, que es la esencia litúrgica sacramental en torno a la obra del gran maestre satanista de Bergoglio. Quedan todavía dos aspectos para mencionar antes de comenzar con las profecías. Se trata de la validez o no de los sacramentos en unión con el falso Papa, como estamos diciendo, y luego preguntarnos si ahora, visto el surgimiento de la falsa iglesia tan imponente, hay un motivo para seguir hablando de la Iglesia Católica, si no, en vez debemos darla por muerta. Veamos el primer caso. Decimos que si aunque el Espíritu Santo continuase descendiendo hacia el falso y hacia la falsa iglesia, por esto, como dijimos anteriormente, plantaría el problema de una contradicción en Dios mismo. Habría que, en cualquier caso, resolver la cuestión planteada por Santo Tomás de Aquino, que a propósito sobre la Santa Misa y los sacramentos celebrados por los herejes, claramente ha dicho de no ir allí, porque se está cometiendo pecado mortal. Perché si commette peccato mortale. El gran santo teólogo no dijo simplemente que está mal, sino que se comete pecado. En la Suma Teológica, en el Tratado sobre los Sacramentos, la tercera parte de cuestión 82, artículo 9, dice: "Id ideo peccat quicumque eorum misam audit velat eis accipit sacramenta". Tomás de Aquino añade que renunciando a los sacramentos uno decide no en boicotear, como nos acusan a nosotros, la gracia de Dios, sino más bien en salvaguardar la santidad, los sacramentos y especialmente la Santa Misa. Soprattutto la messa. E cita l'esempio di Sant'Ermenegildo, y cita el ejemplo de San Hermenegildo, príncipe español, que por no haber querido recibir la comunión de las manos de un obispo arriano y por lo tanto un hereje, ha muerto mártir. Por lo demás, también en Francia, durante la época del terror revolucionario, los católicos franceses de la campaña no querían que la Santa Misa y los sacramentos fueran distribuidos por los sacerdotes apóstatas que habían firmado ser funcionarios de la Constitución, mientras que seguían a esos sacerdotes clandestinos y refractarios que creían dignos de administrar los sacramentos, la gracia de Dios, ya que no había cedido, poniendo en riesgo sus vidas a la desenfrenada apostasía. Fue establecido en el siglo IV con San Atanasio la página más famosa registrada de la resistencia cristiana a los sacramentos dispensados por los herejes. El gran León de Alejandría se dirige a los creyentes invitándolos a no ir a la Santa Misa celebrada por los arrianos. De esta manera logró realmente salvaguardar la pureza de la fe cristiana. San Basilio Magno, en una de sus cartas, nos cuenta que los fieles, para asistir a una Santa Misa celebrada por un sacerdote u obispo no arriano, recorrían cientos y cientos de kilómetros, a menudo bajo el sol castigador o bajo una lluvia a cántaros, a pesar de tener a disposición en sus propios pueblos una misa rezada por los pastores herejes. Como pueden ver, la historia se está repitiendo, y si aunque los sacramentos en unión con el falso Papa fueren válidos, porque si mañana la Iglesia los corrigiera, podríamos decir que no son heréticos, confirmamos
que estamos listos para retractar nuestra tesis. En todo caso, nos restará el mérito de que no hay necesidad de ir a la misa con los herejes y demás idólatras. En ambos casos está en pecado mortal, tanto si la misa es válida porque baja el Espíritu Santo, o también falsa iglesia masónica satanista, o sea que no lo sea. Ante el espectacular crecimiento de esta falsa iglesia, que obviamente cuenta con apoyo del mundo, el otro aspecto contiene las condiciones de una supervivencia de la Iglesia Católica de siempre, la fundada por el mismo Cristo. Me refiero a la base que dejará para siempre, especialmente después de la muerte de Benedicto XVI. La respuesta obviamente es negativa, porque la Iglesia, si viene en una forma nueva que todavía recién se devela, que busca proponer la de los orígenes, seguirá existiendo pero de manera oculta y clandestina. Aquí nos acercamos rápidamente al sugestivo campo de las profecías que increíblemente llaman la atención entre nosotros. Seguirá existiendo la Iglesia Católica que después de Benedicto XVI será gobernada por el gran prelado, con quien se agravará la batalla final, tanto que ya se puede identificar con el Petrus romano del monje Malaquías, y sobre todo habrá un pequeño resto decidido y obstinado que mantendrá encendida la antorcha de la fe auténtica. ¿Cuántos tengo en este momento presente de estos que son mi consuelo? Me han arrancado el hábito, pero no pueden arrancarme las almas, que es más, se me unen en este momento. Estamos listos para la muerte, me cantan. Que la falsa iglesia sea capaz de apropiarse preventivamente el papel de la iglesia oficial, mientras en realidad los elegidos, aquellos marcados con el sello de la salvación, se esparcen por el mundo, porque yo en este momento presente estoy haciendo esto, pero ellos sabrán la verdad y permanecerá con Benedicto XVI. El mismo Papa, ahora como teólogo, en el día de la Navidad de 1969, a los micrófonos de la SIG Rufkel, ha anunciado en esta temporada de supervivencia mínima, cuando cumplía los criterios de una auténtica profecía, dijo Ratzinger en 1969, seguirá una iglesia que habrá perdido mucho, se hará pequeña y tendrá que comenzar de nuevo casi desde el principio. Esto es impresionante, esta profecía de Ratzinger. No me había imaginado nunca que yo fuese el primer protagonista. Ya no será más posible que habitar los edificios, porque está la Pachamama que ha construido con la disminución de sus fieles. El texto profético continúa diciendo que sin embargo la iglesia se volverá más espiritual, más pobre, y se establecerá un pequeño rebaño que seguirá en pie con la fe. Pero vayamos a las profecías de esta iglesia de Satanás. Me gustaría antes que nada citar un texto que lo hice recientemente por el entonces cardenal Eugenio Pacelli, secretario del Estado del Vaticano, quien llegará a ser papa con el nombre de Pío XII, y que será el primero en afrontarse con el tercer secreto de Fátima. Es un documento sorprendente porque se señalan a los innovadores que quieren transformar el alma de la fe católica, a los modernistas que se convertirán en masónicos satanistas conspiradores que ya circulaban en su tiempo por los pasillos del Vaticano. Se menciona al secreto como un hecho relacionado con los peligros que amenazan no el mundo sino la Iglesia. Sobre todo, se me hace como un presagio sobre la profunda crisis de la fe. Pacelli, probablemente consciente de algunos detalles del mismo secreto, escribió: estoy preocupado por el mensaje que ha dado la Santísima Virgen a Lucía de Fátima. Esto insiste desde la parte de María sobre los peligros que amenaza la Iglesia. Es una advertencia divina contra el suicidio de la tentación de alterar la fe en su liturgia, la teología y su alma. Siento todo a mi alrededor de estos innovadores que desean desmantelar las sagradas capillas. Aquí está lo propio de la profecía. Llegará el momento en que en nuestras iglesias
Los cristianos buscarán en vano la lámpara roja donde Dios los espera. Como María Magdalena, en lágrimas, delante de la tumba vacía, se preguntarán: ¿a dónde lo han llevado? Este asunto de la llama que desaparece también está presente en los mensajes de Nuestra Señora del Buen Suceso en Ecuador en el siglo X, y está también presente en el mensaje de las tres fuentes a Bruno Carnocchiala, cuando la Virgen Santísima dice que la Iglesia quedará viuda. Quien en cambio, más que todos juntos y con el tercer secreto de Fátima, ha profetizado el advenimiento de una iglesia falsa, en mi opinión, es la beata Catalina de Emmerich, monja agustiniana, mística y regente, que vivió entre los siglos XVIII y siglo XIX, cuyas sorprendentes visiones han tenido confirmaciones históricas y arqueológicas. Además de las visiones sobre la vida de Jesús y María, la beata Catalina recibió una secuencia sorprendente de visiones sobre la Iglesia. Las secuencias se parecen respecto a lo que estamos viviendo, una sesión de fotografías tan clara que nos deja con la boca abierta. La mística alemana, en sus visiones, ve sobre todo la época de los dos papas. Esta es la de Benedicto XVI, legítimo sucesor de Pedro, y la de Bergoglio, alias Papa Francisco, el usurpador. El 13 de mayo de 1820, la fecha es significativa porque anticipa Fátima. Catalina de Emmerich afirma: vi la relación entre los dos papas, vi las consecuencias nefastas de esta falsa iglesia. Lo he visto aumentar de dimensiones. Herejes de todo tipo llegaron a la ciudad de Roma. El clero local se volvía tibio. Vi una gran oscuridad, vi muchas iglesias que se cerraban en todas partes, grandes sufrimientos, guerras y derramamiento de sangre. Surgen detalles decisivos. La existencia de los dos papas es inmediatamente conectado a la falsa iglesia, y así queda claro que uno de los dos papas es falso y está al frente de la iglesia de Satanás. Esta corporación crece rápidamente y se convierte en la unión de todas las herejías en Roma. Sobre todo se extiende y persigue a los que no se unen a ella. Esta falsa iglesia es el resultado de las tramas oscuras de los masones satanistas infiltrados en el interior de la iglesia. El 12 de septiembre de 1820, Emmerich afirma: vi una vez más que la iglesia de Pedro era sofocada por un plan elaborado por una secta secreta, mientras las trompetas le estaban dañando. De esta manera se da a conocer que justo en el momento de mayor crisis, porque sacudida por el escándalo de la pedofilia, desde el tráfico ilícito del dinero de New York, de la corrupción desenfrenada del clero, de la creciente desafección de los fieles, los partidarios de Satanás continúan su plan de destrucción de la Iglesia Católica. El identikit más singular que fotografía la excentricidad de la Iglesia de Satanás, gobernada por el gran maestre Bergoglio, es proporcionada por la visión de ella misma en el 12 de octubre de 1820. En ella, en esta visión, viene nuevamente descrita la falsa iglesia de un modo totalmente aplicable a nuestros días. Vi una iglesia extraña, construida con todas las reglas. No se veía asomarse ángeles en esa iglesia, no había nada que viniera de lo alto. Vimos las imágenes antes. Dice otra vez Caterina: solo hay divisiones y caos. Se trata probablemente de una iglesia de creación humana que sigue la última moda como una nueva iglesia ortodoxa de Roma. Impresiona la referencia a la construcción sin ángeles, es decir, sin el cielo, por lo tanto, solo humana, y luego el clima realmente caótico y confuso, como por ejemplo se puede ver en las secuencias de la horrible antiliturgia,
en San Pedro de la Pachamama. Es una falsa iglesia que sigue la moda del mundo, es decir, sigue la agenda secretista globalista de los poderes fuertes mundiales y sobre todo implica precisamente a Roma a través de la renuncia del verdadero Papa y la toma de posesión de un falso Papa. La sucesión de imágenes y detalles está resuelta, adecuada y encaja perfectamente con la situación actual. Nuevamente afirma Emmerich, he visto de nuevo la extraña gran iglesia que se había construido en Roma. No había nada sagrado en ella. En la extraña iglesia todo el trabajo venía hecho mecánicamente, todo venía hecho de acuerdo a la razón humana. He visto todo tipo de personas, cosas, doctrinas y opiniones. Por lo tanto, la falsa iglesia no tiene nada de santo, dice Caterina. Esto es sin acción del Espíritu, ya que es Él quien santifica. Además, todo se hace de acuerdo a un plan preestablecido y de doctrinas y opiniones de los que habla la vidente alemana, que son ciertamente una referencia inequívoca a la agenda apóstata de Bergoglio, en referencia a la Amoris Laetitia, Fratelli Tutti y del mismo personal masónico satanista que lo apoya en un paciente intento disfrazados para picotear la verdadera iglesia. Entre agosto y octubre de 1820 las visiones sobre esta falsa iglesia se intensifican. Ahora Caterina ve el enfrentamiento y el plan llevado a cabo por la secta secreta para conquistar Roma, especialmente por primera vez. La falsa iglesia extraña y extravagante es ligada al advenimiento del anticristo. En el seguimiento de esta falsa iglesia es relacionado su llegada. El poder de seducción con el que mantiene atado a 6 millones de creyentes que, aunque desilusionados y consternados, permanecen en unión con el Papa Francisco, es prueba de ello. Él ahora debe comenzar, como van a escuchar, la época del martirio, que no será de sangre sino moral y espiritual. Vi la secta secreta socavar sin piedad la verdadera iglesia. Cerca de ellos, a las 7 en punto, vi una bestia horrible que venía del mar, Apocalipsis 13:1, el anticristo. En todo el mundo, las personas buenas y devotas, especialmente el clero, eran acosados, oprimidos y encarcelados, y tuve la sensación que serían convertidos en mártires en un día. Reiteramos que la prisión y el martirio deben entenderse ante todo moralmente. Sin embargo, justo cuando parece en esta secuencia de visiones que el batallón satanista canta victoria, siguiendo una temporada dolorosa de falso gobierno y apóstata, viene una respuesta inesperada con una fuerte connotación mariana. Acá la Santísima Virgen sale al campo. No sé, ahora no quiero analizarlo, y si pudiera decirlo, pero sí que no puedo decirlo, pero hablaría de una encarnación de María. Es como si Nuestra Señora bajase de una manera física del cielo en esta época, aquí y ahora, para venir con nosotros. ¿Qué mamá, si sabe que su hijo está en el hospital, que está muy enfermo, se queda en su casa? Corre directamente al hospital. La mamá ha dejado el cielo, está con nosotros. Debo decirles algo esta noche que será el motivo de una de las próximas catequesis. Ninguna generación puede experimentar la presencia física de María como nosotros. La Santísima Virgen está aquí con nosotros físicamente, ha dejado el cielo durante algún tiempo y si pudiera se encarnaría. La Santísima Virgen surge de repente a la cabeza y guía de las resistencias católicas. Las visiones de Emmerich, que describe la réplica mariana de la insolencia, del falso papa, de la falsa iglesia, de la corporación satánica, del anticristo, es lo más sugestivo que se puede leer. Cuando la iglesia, es Caterina esta, en su mayoría ha sido destruida, y cuando solo los santuarios y altares todavía están de pie, vi entrar en la iglesia los devastadores con las bestias. Allí, sin embargo, se encontraron con una mujer de porte noble que llevaba en su vientre un niño y caminaba lentamente. Ante esta imagen, los enemigos se aterrorizaban. Está todo aquí, está todo.
Y la bestia ya no pudo hacer un paso más adelante. Proyectaba su cuello hacia la mujer como para devorarla, pero la mujer se dio vuelta. Entonces vi que la bestia se escapó de vuelta al mar desde donde había venido y los enemigos huyeron en una gran confusión. Después vi a lo lejos un hombre sobre un caballo blanco. Este es Cristo, el Kyrios, el vencedor. Y vi que la iglesia venía prontamente reconstruida, era más magnífica que antes. El mensaje es mucho más claro como consolador. El desafío de Satanás que construye a través del gran maestre Bergoglio su propia iglesia, pensado en implementar su antiplan sin impedimentos, responde inesperadamente María en esto. Es ella que ahora emprende con su mano la batalla metiendo miedo a los enemigos que huyen confundidos. La confusión de los masones satanistas es éxito de su excesiva confianza en sí mismos. Sin embargo, la Virgen les enseña, no por medio de operaciones de los poderes mundanos, sino a través de la pequeñez y la humildad de sus instrumentos, considerados inicialmente inofensivos y finalmente resultan letales. Pasará entonces que la cúpula satanista tendrá que huir lejos con las piernas extendidas de Roma, y en la confusión por la rápida, humillante derrota es propiamente María la que vence. Y así la iglesia se reconstruye de una manera aún más magnífica que antes. Clara referencia a los tiempos de paz y prosperidad que se producirán con el triunfo del Inmaculado Corazón que fue prometido en Fátima. La amenaza a los enemigos de la iglesia se mantiene. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Observemos, es importante el resultado final de la guerra que está asegurado. Las visiones no se detienen ahí. Emmerich fue capaz de describir la condición del Papa Benedicto XVI antes y después de la renuncia. Lo describe en el detalle. Veo el Santo Padre con gran angustia y vive como una fotografía, parece esto, ¿no? En un palacio distinto al anterior y admite solo un número ilimitado de amigos cercanos a él. Es bastante impresionante. No hay nadie que interprete esta fotografía. Temo que el Santo Padre sufrirá mucho otras pruebas antes de morir. Veo que la falsa iglesia de las tinieblas está haciendo progreso y veo la tremenda influencia que tiene sobre las personas. El Santo Padre y la Santa Iglesia estarán en gran aflicción, por lo cual habrá que rezar día y noche. La mejor de todas de estas visiones es la que más se ajusta al momento presente. Bergoglio y la falsa iglesia aparecerán como triunfadores, mientras el verdadero Papa sufre de mucha angustia y con él todo el pequeño remanente. La influencia de la antiiglesia sobre la gente es notable. Emmerich no pudo saber que la televisión y los medios de comunicación en general habrían de favorecer la difusión tanto de la idolatría como de la mentira del falso profeta Bergoglio. Sobre todo afecta, como viene descrito al detalle por Benedicto XVI, encerrado en Mater Ecclesiae con los pocos que lo visitan. La descripción se vuelve aún más sorprendente, la leemos completa el 25 de agosto de 1820. Anoche fui conducida a Roma, donde el Santo Padre, sumergido en su dolor, se ocultaba para evitar sus deberes peligrosos. Es una imagen increíble la que tiene Benedicto. Lo ha hecho para salvar la iglesia. Él está muy débil y agotado por los dolores, las preocupaciones y los rezos. Ahora puede confiarse solo en unas pocas personas y principalmente es por esta razón que debe esconderse. Pero aún tiene con él, aquí se hace referencia a lo que he tratado de entender esta mañana. No estoy bien seguro de cuál es. Me tomé la molestia de preguntarle a la Virgen, dime qué es estos ancianos sacerdotes. Ya le entendí que se quedarán impactados, pero todavía dice ahora con él hay un anciano sacerdote de gran sencillez y de gran devoción. Él es su amigo y para su sencillez no pensaba que valiera la pena sacarlo del camino.
Este hombre recibe muchas gracias de Dios, ve y se da cuenta de muchas cosas que se refieren finalmente al Santo Padre, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría decirles que el anciano sacerdote cercano a Benedicto XVI y que lo aconseja, para mí podría ser su hermano, también sacerdote, Monseñor Jorge Ratzinger, fallecido recientemente. Se habla después de fieles que rezan por el verdadero Papa, dice así Emmerich. La gente parecía empujarse para ir a Santa María la Mayor, para rezar por el Papa, y entraban, me pareció que iban a rezar tranquilamente. Finalmente vi una aparición de la Madre de Dios que dijo que la tribulación iba a ser muy grande. Se habla de estos fieles que rezan por el verdadero Papa, y esto es todo sin duda una referencia a nosotros, al pequeño resto católico, que en realidad se reúne en Santa María la Mayor, este santuario espiritual mariano que se insiste para que los rezos continúen, para que la oscuridad, dice la Virgen, pueda abandonar la Iglesia de Roma, Iglesia de la oscuridad. ¿Qué otra expresión más descriptiva es esta, no? Concluimos, las conspiraciones de los enemigos son descritas en detalle. En la visión del 1 de octubre de 1820, Emmerich afirma: la Iglesia está en gran peligro. Debemos rezar con el fin de que el Papa no se vaya de Roma. Se producirían innumerables males. Ahora están pretendiendo cualquier cosa de él. Veo que en este lugar, en Roma, la Iglesia viene socavada de manera muy astuta. Este pasaje final de mi catequesis de esta noche, Bergoglio, gran maestre de la Iglesia de Satanás, que me deja sin palabras, se los decía hace un ratito en la mesa a las monjas de la Compañía de María, porque hay aquí un punto que me deja impactado. Catarina dice que al final todos son seducidos por el gran maestre Bergoglio y el mundo queda apenas, cito, unos 100 sacerdotes que no se dejan engañar. El golpe de 2013 dado por la mafia de San Galo probablemente pensaba lograr alejar a Benedicto XVI de Roma, y por medio de este alejamiento probablemente hubiera aparecido más castigos. En cambio, Benedicto XVI, como sabemos, ha permanecido en su lugar. La Iglesia parece estar en peligro debido a las maniobras ocultas de los masones que difunden una teología falsa para destruir la fe católica genuina, y en todo el mundo la Beata Caterina apenas cuenta entre 500.000 de sacerdotes, no más de 100 sacerdotes que permanecen fieles al verdadero Papa. Es un número impactante, pero eso no es todo, porque en otra parte la Virgen, prepárense, llega a decir que en ese momento solo un sacerdote tendría ofrecido un sacrificio incruento, digno y consciente a la manera de los apóstoles, alejando todo tipo de peligro. Es decir, que nosotros que tenemos conocimiento de las visiones de Catarina de Emmerich, tenemos que saber que hay un sacerdote en el mundo que todos los días celebra la Santa Misa y que él solo aleja todos los peligros de la Iglesia, porque se celebra de manera digna y consciente. Un solo sacerdote. ¿No les parece impactante? Yo sí lo veo impactante, un solo sacerdote. El escenario efectivamente da escalofríos. Un solo sacerdote en el mundo ofrecerá la Santa Misa con dignidad y conciencia a Dios en el tiempo del Anticristo. Para el resto, en todas partes habrá desolación, quizá por la acción concomitante de guerras dispersas y calamidades, probablemente incluso planificadas. Tengo entendido, escuchando a Diego Fusaro, que en Bélgica ya está en un bloqueo total por la cuarentena del virus del mono, y esto debería hacernos reflexionar. Bill Gates ya había dicho que iba a llegar otro virus. Este delirio de omnipotencia que va de la mano con el delirio de la idolatría de Pachamama en Vaticano. Debemos permanecer firmes en la fe, pase lo que pase. Las profecías nos confirman en nuestra elección y nuestros argumentos. Mis queridos hijos, seguimos adelante.